Buenas tardes, sean todos bienvenidos al estudio bíblico del Ministerio Hispano de la First Baptist Church, Naples. Quiero darle la bienvenida a todos los que van a estarnos acompañando el día de hoy. Mientras esperamos que la gente se vaya uniendo, me gustaría ir dando alguna información sobre la iglesia y cómo comunicarse con nosotros. Nosotros somos el Ministerio Hispano de la iglesia First Baptist Church en Naples. Estamos ubicados en la 3000 Orange Blossom Drive en Naples, Florida. El zip code es 34109. Tenemos información para que se pueda poner en contacto con nosotros en caso de que necesite ayuda espiritual o cualquier tipo de ayuda. Puede hacerlo a través de vía telefónica al 239-596-8600 o también puede hacerlo a través del email iglesia@fbcn.org. De nuevo, iglesia@fbcn.org. Y nuestra página web es la www.fbcn.org. Para cualquier ayuda espiritual que necesite, conversar ya sea con alguno de los pastores, consejería, o incluso si está pasando por una situación difícil en estos momentos, puede comunicarse con la iglesia. Quiero darle un saludo a todos los que nos acompañan. Saludos Eloy, Erendira, Adel, Ania, mi esposa Cristina, Pastor David. Y si hay alguno que no menciono porque no veo, puede dejar su like, su comentario y así podemos interactuar un poco. Vamos a esperar a ver si algunas otras personas se unen al estudio el día de hoy. Y estoy realmente agradecido de que contamos con esta tecnología, de que a pesar de lo que estamos viviendo en estos momentos, con este enemigo invisible del coronavirus, hemos podido mantenernos en contacto a través de las redes sociales. Entonces, gracias a Dios, en medio de esta crisis, las redes sociales, la tecnología nos ha ayudado, ha estado a nuestro favor y hemos podido seguir en contacto. Y también hemos demostrado que la iglesia va más allá de un edificio. Sabemos que en la iglesia venimos, nos reunimos y tenemos bastante gozo cuando compartimos, porque así lo dice la palabra, que nos congreguemos para adorarle. Pero la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y aunque no podamos reunirnos en el edificio por un tiempo, vamos a seguir siendo la iglesia. Y creo que hasta los momentos hemos demostrado que somos el cuerpo de Cristo, que seguimos actuando, estamos siempre predicando la palabra, compartiendo, ya sea una alabanza, ya sea un versículo bíblico, alcanzando a las personas, ofreciéndole ayudas. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en estos momentos. La iglesia debe traerle esperanza a las personas en estos momentos que estamos atravesando. Y por eso me siento contento de estar el día de hoy con ustedes, así sea por acá, ¿no? De manera virtual. Y le mando un saludo a todos. Saludo a Delania, saludo Keta, hermana Lucy, saludos. Jennifer Gómez, saludos, bendiciones. Antes de que comencemos el estudio que me gustaría hoy que hagamos, quisiera hacerles una pregunta. Y mientras comenzamos, ustedes pueden ir pensando, y quien desee hacer algún comentario puede hacerlo en toda libertad. Sabemos que estamos pasando por estos momentos difíciles con esta pandemia, con este virus que está atacando en todos lados del mundo, y
que hasta el momento no hemos logrado frenar. Entonces la pregunta que me gustaría hacer es la siguiente: ¿qué es lo que más le ha afectado a usted de esta pandemia? Sabemos que están pasando muchas cosas y la información cambia todos los días, pero me gustaría saber, en medio de todo este problema, ¿qué es lo que siente usted que más le ha afectado de esta pandemia? Si desea compartir la respuesta, puede escribirla en los comentarios y así vamos a poder conversar al respecto, ¿sí? Bien. Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que más nos ha afectado? Obviamente nos vamos a encontrar con distintas respuestas, ¿no? Y todos tenemos una situación diferente, ¿sí? Hay personas que están afrontando esta pandemia y son jóvenes, hay personas que son solteras, hay parejas, matrimonios que están afrontando esta pandemia, parejas que tienen hijos, algunos todavía conservan sus trabajos, son parte, digamos, de negocios que son considerados esenciales y permanecen abiertos. Gloria a Dios por ellos. Pero hay otros que lamentablemente se encuentran ya fuera de su trabajo. Personas que ya no están percibiendo un salario y que ya se están viendo afectadas por esta pandemia. Entonces, a muchos nos ha afectado de distintas maneras. Si hablamos, por ejemplo, de los padres, sabemos que los niños en estos momentos no pueden ir a la escuela y nos hemos tenido que adaptar a un sistema de educación distinto desde casa, donde ellos tienen que estar haciendo tareas online. Y creo que ahora apreciamos un poco más a los maestros, ¿no? Porque no es fácil estar en casa con ellos, ayudándolos con todas las tareas, conduciéndolos, ¿verdad?, durante las clases todo el día. Y eso es una de las cosas que más ha afectado a algunas familias, porque pues estamos acostumbrados a que los niños van al colegio, los padres van al trabajo, y no todo el mundo estaba preparado, digamos, para quedarse en casa, ¿verdad?, con los niños. Aunque eso es una bendición, el poder tomar parte de la vida de tus hijos y poder tenerlos en casa y enseñarlos, así sea por un periodo de tiempo. Otras personas están teniendo que trabajar desde casa, algunos no estaban acostumbrados, y eso también los ha afectado un poco. Otras personas ya están fuera del trabajo y han tenido que recurrir y aplicar por desempleo. Entonces, son muchas cosas las que están pasando. Otras personas han sido directamente afectadas por el virus, se han enfermado, ya sean ellos o algunos de sus familiares. Y vemos que este virus como tal, esta pandemia, está causando mucho estrago, está cambiando nuestra vida como la conocemos. Adele y Ania comentan que saber que muchos han muerto, sí, y que van a pasar una eternidad separados de Dios. Sí, es triste saber de el número de muertes, ¿no?, que ha traído esta pandemia. Y nos ponemos a pensar y esperamos que no sea un número mayor. Y eso es lo que nos preguntamos cada día. ¿Qué podemos hacer para frenar esto? ¿Cómo podemos poner un granito de arena? Y bueno, hasta ahora lo único que se nos ha recomendado es que nos quedemos en casa. Y es difícil cuando nos dicen, bueno, todo lo que tienes que hacer es quedarte en casa y estar quieto, porque estamos acostumbrados a estar en constante movimiento, ¿no? Y siempre tratamos de buscar nosotros una solución. Pero en este caso necesitamos quedarnos en casa, tranquilos, y tenemos que poner nuestra confianza en Dios, acercarnos al Señor, orar, clamar al Señor para que Él no solo le dé sabiduría a los doctores y a todos los que están enfrentando esto, sino que Él pueda traer, digamos, sanidad a la tierra. Y por eso debemos seguir nosotros también predicando el Evangelio.
ya sea a través de una enseñanza, ya sea a través de una alabanza, algún versículo que compartamos, alguien en el trabajo, a quien le puedan hablar de la palabra. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que seguir haciendo aún si no nos estamos reuniendo en la iglesia. Y creo que hasta ahora lo hemos venido haciendo muy bien. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría que comencemos el estudio de hoy. Y para hoy he preparado una lección, un recordatorio para mí. Y mientras estudiaba, pues el Señor me recordaba que es importante que nosotros mantengamos nuestra confianza en Él y nuestra mirada en Él. Quiero que si ustedes tienen allí, ya sea su Biblia digital o la Biblia regular, que me acompañen a Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, y voy a leer desde el versículo 22. Espero que ya me estén acompañando allí en el texto. Y dice así, este es el enunciado: Jesús anda sobre el mar. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, ayúdame, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y el versículo 34 al 36 nos relata cómo termina la travesía. Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Ahora, es importante que, para que entendamos lo que estaba pasando en ese momento, que nos ubiquemos un poco en el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Entonces, si nosotros leemos desde el capítulo 14 de Mateo, desde el principio del capítulo, vemos que nos narra la muerte de Juan el Bautista. En ese entonces, ¿verdad? El rey, el tetrarca Herodes oyó de la fama de Jesús y, habiendo pensado que era Juan el Bautista, y obviamente cediendo a un deseo de
un capricho prácticamente de la hija de Herodías, pues manda a Juan el Bautista a decapitar. Resulta que estas noticias llegan a Jesús. En el versículo 13 del capítulo 14 nos dice lo siguiente: oyéndolo Jesús sobre esa noticia de Juan el Bautista, habiendo sido asesinado, decapitado, se apartó de allí, se apartó de la zona en que estaban, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando nos dice que Jesús, ¿verdad?, sale de ese lugar a un lugar desierto, apartado, Mateo no nos especifica a qué lugar iba Jesús. Pero cuando leemos los otros evangelios, nos encontramos, por ejemplo, con Lucas. Y Lucas sí nos especifica hacia dónde salió Jesús. De hecho, en Lucas 9:10. Es el mismo relato, la alimentación de los 5,000, un gran milagro que hizo Jesús. Nos dice Lucas que después que Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, él quería apartarse, obviamente, tener un tiempo en soledad. Y dice así, Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Tomándolos aparte, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, eso nos dice dónde estaba ubicado Jesús después de haberse enterado de la muerte de Juan. Se retira hacia la ciudad de Betsaida. Realmente lo que quería hacer Jesús era tomar un tiempo, ¿verdad?, retirado. Acababa de recibir estas noticias terribles de la muerte de Juan el Bautista. Pero sucedió que la multitud lo seguía. Entonces nos dice aquí que cuando la gente se enteró hacia dónde él iba, la gente lo siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús tomó una barca para ir hacia Betsaida y la gente lo siguió a pie. Entonces cuando él llega allí, ya la multitud se había aglomerado. Y fue en ese entonces cuando la gente, después de estar allí con Jesús, sintió hambre. Y Jesús en ese momento hace el milagro, ¿verdad?, y alimenta a las 5,000 personas. Una vez que termina esto, una vez que Jesús había alimentado a la gente, Jesús envía a los discípulos en una barca. Es cuando leemos allí en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Es decir, los envió al otro lado. Y los discípulos iban delante de él. Mientras ellos habían salido, ¿qué hacía Jesús? Bueno, Jesús estaba despidiendo a la multitud. Nos dice el versículo 23. Después de haber despedido a la multitud, subió al monte aparte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, vemos que salen los discípulos en la barca. Jesús le dice que salgan adelante. Jesús despide a la multitud y luego sube a orar. Y los discípulos, ¿verdad?, después de haber presenciado ese milagro donde Jesús alimentaba a las 5,000 personas, y me imagino la emoción que sentían al ver lo que había sucedido, de pronto se encuentran en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Entonces, en poco momento había cambiado la situación. Y nos dice el versículo 24 que cuando ya la barca estaba en medio del mar, empieza a ser azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era contrario, es decir, el viento estaba viniendo en contra de la barca. Y en el versículo 25 nos dice cuando llega Jesús a encontrarse con ellos. Nos dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando
sobre el mar. Ahora es importante que entendamos esto porque nos va a decir cuánto tiempo estuvieron los apóstoles en esta situación. Ahora, cuando hablamos de vigilia, ¿verdad? Si uno busca el significado de vigilia en el diccionario, nos dice que es la acción de estar despierto o en vela. Pero también se refiere a cada uno de los lapsos nocturnos de igual duración. Lapsos nocturnos que eran de igual duración. Entonces, las vigilias de los judíos en el Antiguo Testamento eran de 4 horas y se dividían en 3 partes. La primera vigilia, el primer lapso nocturno, era desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 4 horas. Luego venía la segunda vigilia, que era de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y como último estaba la tercera vigilia, que era desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la madrugada. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se usaba un sistema distinto, se usaba el sistema romano. Y entonces las vigilias eran de 3 horas. Por lo tanto, la noche se dividía en 4 partes. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en Marcos 13:35. Marcos 13:35 nos dice, velad pues, ahí vemos la palabra velad, de vigilia, de estar alerta. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahí vemos que Jesús menciona las 4 vigilias. El anochecer, la medianoche, el canto del gallo o la mañana. Entonces esto nos da a entender que en el Nuevo Testamento, bajo este nuevo sistema, la primera vigilia, el anochecer, era considerado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y la segunda vigilia, que se le podría llamar medianoche, era de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Luego la tercera vigilia, o el canto del gallo, era de 12 de la madrugada hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia, o amanecer, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, nos dice, ¿verdad?, que Jesús envió a los discípulos, los despidió y luego despidió a la multitud y subió a orar. Y llegó la noche y estaba ahí solo. Llegó el anochecer, estaba Jesús allí solo. Pero vemos que en el versículo 25 Jesús no llega a reunirse con los discípulos, sino hasta la cuarta vigilia, que sería alrededor, entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando vemos esto, nos podemos ubicar y sabemos que los discípulos estuvieron luchando contra ese viento allí en plena mar por lo menos entre 9 a 12 horas. Si digamos que partieron a las 6 de la tarde y Jesús llegó a las 6 de la mañana, estuvieron 12 horas allí, en medio del mar, luchando contra el viento, tratando de llegar a tierra. Y si se hubiesen ido, digamos, a las 9, como dice, cayó la noche, digamos que se fueron a la hora más tardía de lo que es considerada la primera vigilia, se fueron a las 9, y Jesús hubiese llegado lo más temprano que se considera la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, por lo menos habrían pasado allí 6 horas. Entonces, estamos hablando de que los discípulos pasaron allí en el mar entre 6, 9 o 12 horas, en plena mar, luchando contra el viento y sin llegar a ningún lado. Por eso, cuando llega Jesús, cuando viene hacia ellos, se asustaron, pues no se imaginaban que iba a ser Jesús caminando sobre las aguas. Y en ese momento, Jesús trata de calmarlos y les dice, no se preocupen, soy yo.
Pero aún así, ¿verdad? Cuando Jesús viene y los calma y les dice que es Él, que no deben temer, Pedro, con un poco más de disposición, digamos, que el resto de los discípulos, le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda entonces que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Entonces allí mostró esa disposición Pedro, ¿verdad? De seguirlo, de llegar hasta él, incluso caminando sobre las aguas. Y resulta que en el versículo 29 vemos que Jesús le dice, ven. Jesús da la orden y le dice a Pedro que camine sobre el agua. Y de hecho vemos que Pedro desciende de la barca y comienza a andar sobre las aguas hacia Jesús. Nos lo dice el versículo 29. Entonces, Pedro tuvo la oportunidad de demostrar su fe. Pero cuando va caminando sobre las aguas, sucedió algo y vinieron, obviamente, fuertes vientos. ¿Y qué sucedió con Pedro? Sucedió lo que nos sucede a la mayoría de nosotros cuando estamos pasando por algún problema, cuando estamos pasando por una gran dificultad, cuando estamos pasando por algo como una pandemia. Pedro sintió temor. Pedro se asustó y al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Y aún cuando Pedro, ¿verdad?, se está hundiendo, en ese momento comienza a clamar a Jesús y comienza a pedirle ayuda a Jesús. Entonces le dice, Señor, sálvame. Y nos dice, ¿verdad?, el versículo 31, que Jesús extendió, ¿verdad?, su mano y nos dice que lo asió. Viene del verbo asir, que es tomar algo con la mano, agarrarse de alguna cosa. Prácticamente nos da la noción de que Jesús extendió su mano y lo salvó, lo rescató del mar, ¿sí?, de que no se hundiera. ¿Qué sucedió con Pedro? Primero que dudó, porque ya Jesús había dado la orden y ya él estaba caminando sobre las aguas, pero tuvo duda. Luego dejó que sus circunstancias alrededor, como los vientos, los relámpagos, lo asustaran. Y al sentir temor, quitó la mirada de Jesús. Ya su atención no estaba en Jesús, sino que su atención estaba en la tormenta, en lo que estaba pasando en ese momento. Y como quitó la mirada de Jesús, en ese momento dejó de creer que él podía hacerlo y comenzó a hundirse. Pero vemos la gracia, ¿verdad?, de Jesús, que aun cuando dudó, Jesús le extiende la mano, lo toma de la mano y lo saca del agua y lo rescata. Luego que lo saca, ¿verdad?, le dice, hombre de poca fe. Entonces prácticamente le da a entender Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste fe? Si yo te dije que podías venir a mí y lo estabas haciendo, ¿qué te hizo dudar? ¿Qué te hizo quitar la mirada de mí? Pues le faltó en ese momento fe a Pedro y comenzó a hundirse. Y luego le preguntó, ¿por qué dudaste? Y esa es una pregunta que muchas veces tenemos que hacernos a nosotros mismos, porque a veces dudamos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando nos vemos afectados por algo, cuando las cosas tal vez no están saliendo de la manera que esperábamos, dudamos y nos afligimos. Y somos seres humanos, no somos superhéroes, tenemos sentimientos, tenemos emociones y sabemos que vamos a sufrir. Vamos a tener momentos alegres, vamos a tener momentos de tristeza y también vamos a pasar por sufrimiento. Pero la pregunta de Jesús es válida para nosotros mismos. ¿Por qué dudaste? Y a veces lo que nos hace dudar es exactamente lo que hizo a Pedro dudar, las circunstancias. En este mismo momento, ¿qué nos puede hacer dudar? Todo lo que está pasando con el mundo. Tenemos un virus, una pandemia
que es prácticamente un enemigo oculto, que todavía no sabemos realmente cómo luchar contra él. Vemos que nuestras vidas están cambiando, están siendo afectadas, ya no podemos andar libremente en la calle, ya no podemos trabajar como solíamos hacerlo, ya los niños no pueden ir al colegio como solían hacerlo, ya no podemos reunirnos en un edificio y adorar a Dios. Ahora tenemos que recurrir a la tecnología y tratar de mantenernos conectados. Entonces, todo este tipo de cosas, voy a tener un trabajo mañana, ¿cómo voy a hacer para cubrir mis gastos? Todas esas cosas nos pueden poner a pensar y a dudar. Y podemos ser tentados a quitar la mirada de Jesús y ponerla en el problema. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. No quitar la mirada del Señor, sino mantenerla fija en Él y tener confianza y esperanza de que, aunque estamos pasando por estos momentos, vamos a prevalecer con su ayuda. Entonces nos dice acá el versículo 32, sigo en Mateo 14:32, que cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces, una vez que Jesús lo toma de la mano, lo saca y suben a la barca, la tempestad se calmó. De hecho, el Evangelio de Juan, que narra esta historia de igual manera, pero un poco más corta, más concisa, el Evangelio de Juan nos dice que los discípulos recibieron a Jesús en la barca y que en ese momento la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Nos los dice en Juan 6:21. Nos está relatando Juan la misma historia cuando Jesús camina sobre el agua y nos dice en el versículo 21 que ellos le recibieron en la barca y en ese momento cuando lo reciben en la barca llegó enseguida a la tierra donde iba, milagrosamente. Llegó desde el punto donde estaban al sitio donde se dirigían. Entonces, ¿qué sucedió después? Cuando los discípulos, ¿verdad?, presenciaron esto, comenzaron a adorarle, comenzaron a adorar a Jesús y decían, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, después de haber estado en medio de esa tempestad, después de haber estado en el mar por horas, imagínense solamente 6 o 12 horas en el mar, luchando contra el viento, tratando de cruzar de una orilla a otra, que por más que te esfuerzas no puedes hacerlo, porque todas las condiciones están contra ti. Y en ese momento llega Jesús, y en ese momento se calma la tempestad. Y vemos nuevamente cómo una tribulación trae gloria al Hijo de Dios, a Jesús. Y eso es lo que sucede cuando pasamos por tribulaciones. Son oportunidades que tenemos nosotros como cristianos para ministrar a otras personas, para compartir el Evangelio, para glorificar a Jesús, para que muchos lleguen a Él, para que muchos pongan su confianza en Él, porque Él no cambia, porque Él es el mismo siempre, porque todo en el mundo puede cambiar. Hoy nos dicen una cosa, mañana no sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero sabemos que Jesús sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo y que cumple su palabra. Y cuando sabes que puedes confiar en alguien que no cambia, alguien que te ama, eso hace la diferencia. Vemos el final del relato de la historia, nos dice el versículo 34, que al terminar la travesía llegaron a la tierra de Genesaret. Entonces, Genesaret era una llanura alrededor de Capernaum, al otro lado del río. Entonces, digamos que el río, el mar, ¿verdad?, de Galilea, ellos estaban yendo de una punta hacia la otra. Estaban tratando de cruzarlo a lo ancho. Y al llegar allí a Genesaret, cuando lo reconocieron las personas, cuando vieron que era Jesús, enviaron noticias por toda aquella tierra. Es decir, se regó la voz muy rápido de que Jesús se encontraba allí en esa zona. Y muchos, nos dice, muchos llegaron a Él.
Y estas personas trajeron a Jesús a los enfermos. Entonces fíjense la fe que tenían en Jesús. Al saber que había llegado Jesús, no solo corrieron la voz por toda la ciudad, sino que trajeron a sus enfermos para que Él los sanara. Esa era la fe que tenían, de que Él podía sanar a los enfermos. Y nos dicen que muchos le rogaban a Jesús que dejara que tocara solamente el borde de su manto. Con tan solo tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y así termina esa travesía que tomó Jesús con los discípulos. Parece mentira que hay otro relato de la Biblia que nos menciona otra travesía de Jesús con los discípulos. Entonces, hay que recordar que el mar de Galilea es un mar donde hay mucha actividad y se desatan muchas tempestades. Y Jesús, en aquel entonces, cuando quería tener, digamos, tiempo a solas, tiempo para orar, buscaba aislarse, ¿no?, de la multitud. Y por eso cruzaba de un lado del río al otro, buscando un espacio donde él pudiera estar a solas con sus discípulos, donde pudiera orar, aunque la multitud siempre lo seguía. Entonces, hay otro relato en el mismo libro de Mateo, donde nos habla sobre una experiencia más, un viaje más, donde está Jesús con los discípulos en una barca. Esa historia se encuentra en Mateo, capítulo 8, y comienza en los versículos 23, del 23 al 27. Vamos a estudiarlo, repasarlo brevemente. Entonces, ya habiendo visto, ¿verdad?, cómo Jesús anduvo sobre el mar, cómo los discípulos, ¿verdad?, estaban nerviosos, cómo se daban por perdidos, y llegó Él y calmó la tempestad y les demostró que Él controlaba los vientos y el mar. En Mateo 8, a partir del versículo 23, vamos a ver cómo Jesús también calma la tempestad. Ahora, nos dice así: entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Es decir, que iban todos en la barca. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús en ese momento estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo en ese entonces: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vemos nuevamente la pregunta: ¿por qué dudas? ¿Por qué temes, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí nos encontramos en otro momento. Para ubicarnos un poco, Jesús en ese entonces se encontraba en Capernaum. Eso lo vemos en Mateo a partir del versículo 5, donde Jesús sana al siervo del centurión. Dice que Jesús había entrado a Capernaum y había venido el centurión y le rogó que sanara a su enfermo. Y Jesús estaba dispuesto a ir a sanarlo, pero él le dijo: no hace falta, con que tú digas una palabra, él será sano. Y Jesús se maravilló de la fe que tenía ese centurión. Entonces Jesús se encuentra en Capernaum y sale en una barca con los discípulos, y nuevamente había multitud siguiéndolo. Y nos dice dónde termina el viaje, en el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, es decir, salió desde Capernaum y de nuevo viajó hacia la otra orilla, llegó a la tierra de los Gadarenos. Y allí fue cuando se encontró con el endemoniado. ¿Qué tiene de similar esta historia a la otra?
Bueno, primero que todo estaban en una barca, nuevamente estaban atravesando el mar de Galilea. Como mencioné anteriormente, el mar de Galilea tiene mucha actividad y se dan muchas tempestades, y en ese momento afrontaron nuevamente una tempestad. Pero hay una pequeña diferencia en esta historia. En este momento está Jesús con ellos en la barca. En la primera experiencia, ¿verdad? En la primera travesía que tratamos hoy, Jesús no estaba con ellos presente. Jesús vino al encuentro de ellos. Y nada más y nada menos que caminando sobre el agua. Entonces los discípulos estaban sorprendidos, estaban asustados. Me imagino que jamás habían visto eso. Entonces, en este caso, Jesús está allí en la barca con ellos. Están todos juntos. Pero fíjense lo que estaba haciendo Jesús. Se desata esta tempestad. Las olas, el viento está batiendo la barca. Y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba dormido en plena tempestad. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Los discípulos en ese momento sintieron miedo. Corrieron hacia Jesús y lo despertaron. Y no solo lo despertaron, sino que le dice: Señor, sálvanos, porque vamos a morir. Y en otros pasajes, en otros evangelios, dice que le preguntaron a Jesús que si no le importaba que iban a morir. Y Jesús se levantó como si nada pasara y les hizo nuevamente la pregunta que le hizo en la otra travesía: ¿por qué temen? ¿Por qué tan poca fe? Yo estoy aquí con ustedes. Y en ese momento se levanta y reprende a los vientos y al mar. Y los hombres, los discípulos que estaban ahí con él en la barca, se sorprendieron. Quedaron maravillados. Porque Jesús podía ordenarle al viento y al mar que pararan. Incluso entre ellos mismos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese fue en ese entonces, en ese viaje. Vemos en el segundo viaje, cuando hablamos de la otra travesía, en Mateo, capítulo 14, que finalizando la travesía, ellos adoran a Jesús y le dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Bueno, en momentos como estos, en momentos de incertidumbre, en momentos en que no sabemos qué hacer, en momentos en que estamos atravesando una pandemia, donde nos dicen: debes quedarte en casa, debes quedarte tranquilo, no salgas, no hagas esto, no hagas aquello. Donde nos preguntamos: ¿qué va a pasar mañana? ¿Voy a tener trabajo? ¿Me voy a contagiar de ese virus? ¿Voy a enfermar a mi familia? ¿Voy a contagiar a otros? ¿No vamos a poder ir más a la iglesia? ¿El mundo como lo conocemos va a cambiar? En ese momento tenemos que pensar en que, a pesar de que todos estos problemas están pasando, nosotros debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. No debemos enfocarnos en la tormenta. En estos pasajes de la Biblia nos habla sobre una tormenta, literalmente una tormenta. Pero cuando nos referimos a tormentas, no necesariamente tiene que ser una tormenta en medio del mar. Una tormenta es una situación, una temporada, un problema que estamos enfrentando. Entonces, en estos momentos, el mundo entero está pasando por una tormenta. Pero nosotros tenemos que tener confianza en Jesús, en nuestro Salvador. Él nunca cambia. Y sus promesas son para siempre y se van a cumplir. Entonces nosotros debemos tener esa confianza en Él, confianza plena en Él. Somos seres humanos, hay momentos en que nos preocupamos, hay momentos en que pensamos mucho y
nos ahogamos en un vaso de agua o realmente estamos pasando por un problema tan fuerte que nos sentimos perdidos. Pues ese es el momento de clamar, así como lo hizo Pedro, de clamar a Jesús, de pedirle ayuda, porque Él te va a ayudar. Él no te va a dejar hundirte, Él no va a dejar que naufragues. Espero que este estudio pues les haya sido de bendición y que podamos seguir conectándonos cada semana. Los invito a que sigan compartiendo, ya sean versículos, ya sean enseñanzas, alabanzas, que nos mantengamos en contacto, los hermanos de la iglesia, y que también nos mantengamos en contacto con otra gente y compartamos con ellos y le demos compartamos con ellos esa esperanza que todo el mundo necesita hoy en día, una palabra de aliento. Me gustaría cerrar con pedidos de oración. Si hay alguien que le gustaría que oremos por alguna petición en particular, puede escribirlo allí en los comentarios, o también puede enviar un mensaje privado. Si no quiere publicarlo allí en los comentarios y quiere que sea más privado, puede enviarnos un mensaje por privado a la iglesia a través de la página de Facebook, o también nos puede enviar un email. El email, lo repito, iglesia@fbcn.org. Voy a dar solo un minuto a ver si hay alguien que tenga alguna petición de oración, algo en específico por lo que le gustaría que oremos, ya sea en su vida o en la vida de alguna persona que usted conozca, o algo que quiera pedirle usted al Señor. Bueno, vemos allí un comentario. Hola Mili, saludos, bendiciones. Saludos para ti, para Tommy, toda la familia. Y vemos una petición por Linder Rojas. Muy bien, vamos a orar por Linder. ¿Alguna otra petición? ¿Algo más que por lo que le gustaría que oremos? Hola Elvira, un saludo. Gracias por conectarte con nosotros. Bendiciones. Bien. La hermana Erendira y Adán, un saludo. Tenemos la operación de cáncer de seno de Irene Franks. Ok. Vamos a orar por la salud de la hermana Rosy, un fibroma. Amén, hermana Rosy. Saludos, bendiciones. Vamos a orar también por usted. Bien. Oremos. La hermana Erendira, su cuñada Marcela y sus suegros en México. Muy bien, muy bien. Señor, en estos momentos acudimos a ti. En estos momentos, Señor, todos nos hemos visto afectados por esta pandemia. Todos nos hemos visto afectados por lo que está sucediendo a nivel mundial. Y todos nos hemos sentido en algún momento preocupados. Pero lo lindo, Señor, de tu palabra es que tú siempre nos recuerdas que tú estás allí para nosotros. Que aun cuando nosotros dudamos, Señor, aun cuando nuestra fe no es la que debería ser, tu gracia, Señor, sigue allí para nosotros y tú estás dispuesto a extendernos la mano y sacarnos, Señor, del mar, y que no permites, Señor, que nos ahoguemos, porque tú escuchas nuestras plegarias. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por estos hermanos, por toda la congregación, los pastores, su familia, cada miembro de la iglesia, porque, Señor, hemos entendido que la iglesia no es un edificio y nos mantenemos unidos, Señor, y nos mantenemos conectados y seguimos, Señor, avanzando en el Evangelio y compartiendo el Evangelio. Y te doy gracias por eso. Doy gracias por la tecnología, Señor,
y a través de ella nos podemos conectar. Doy gracias por nuestras familias, Señor, porque podemos pasar tiempo con ellos, porque ahora estamos haciendo actividades que tal vez antes no hacíamos, por falta de tiempo o por ocupación. Y ahora con un poco más de tiempo en familia, pues estamos haciendo distintas actividades. En medio de todo este problema, Señor, en medio de esta tormenta, te agradecemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mantener la mirada fija en ti, para que así, Señor, estemos plenamente seguros que esta tormenta va a pasar y nos mantengamos en paz, en calma. La paz que solo tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Oro, Señor, por estas peticiones de mis hermanos, por los enfermos, por los que necesitan ser operados, por los que tienen alguna condición médica, para que tú, Señor, seas su amparo, seas su refugio, para que tú, Señor, a través de los doctores, operes en ellos, Señor, y que si es tu santa voluntad los sanes. Oro, Señor, por cualquier persona que se ha visto afectada por esta pandemia, ya sea por el trabajo, ya sea porque se contagió o algún familiar está contagiado, o tal vez sufrió la pérdida de algún familiar. Por todos aquellos, Señor, que están pasando en estos momentos por dificultad, que han sentido, Señor, sufrimiento, yo te pido, Padre, que tú seas su consuelo, su refugio, su fortaleza, que tú te reveles a ellos, Señor, y que ellos sepan que en ti pueden encontrar paz. Gracias, Señor, por esta noche, por habernos dado la oportunidad de conectarnos y estudiar en hermandad. Y te pido, Señor, que nos podamos volver a reunir la semana que viene y así cada semana para compartir y seguir aprendiendo de tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús, pedimos todas las cosas. Amén. Hermanos, muchas gracias a todos. Ha sido para mí un placer acompañarlos a través de esta vía. Espero que el estudio no se haya extendido mucho, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco y que sea un recordatorio de que debemos mantener nuestra mirada en Jesús y que esta tormenta también va a pasar. Dios los bendiga, hermanos.